Era un día sofocante de abril de 1989, de esos en que el calor de Ciudad de México te aplasta como si el sol quisiera fundirte con el asfalto. Llevaba 4 años trabajando como editor de video en los foros de Televisa, en los sets del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, cortando escenas, ajustando el audio, asegurándome de que cada risa grabada cayera en el momento justo para que el público en casa sintiera la magia. Mi trabajo era de esos que pasan desapercibidos, pero estar detrás de las creaciones de don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, me hacía sentir que era parte de algo inmenso, algo que llevaba risas a millones de hogares. Pero ese día, en el Foro 5, no hubo risas. Ese día, la vecindad del Chavo se convirtió en un campo minado, y un capítulo que nunca vio la luz marcó el inicio del derrumbe de un programa que parecía eterno. Yo estuve ahí, en mi cabina de edición, viendo cómo todo se desmoronaba, y aún hoy, cuando lo recuerdo, siento un nudo en el estómago que no se va. El ambiente en Televisa estaba cargado desde hacía meses. El Chavo llevaba casi 2 décadas siendo la joya de la corona, un éxito que cruzaba fronteras y generaciones, pero los rumores de cancelación eran como un zumbido constante. Don Roberto seguía escribiendo guiones con la misma pasión, pero se notaba que algo estaba roto. Había tensiones con los directivos, discusiones sobre recortes de presupuesto, horarios agotadores y contratos que no satisfacían a todos. El elenco, esa familia que en pantalla parecía inquebrantable, empezaba a mostrar grietas. Las risas en los ensayos eran menos espontáneas, las charlas en los camerinos más cortas. Y en el centro de todo, como una tormenta que nadie podía ignorar, estaba Florinda Mesa, doña Florinda, cuya influencia en el set crecía cada día, generando murmullos entre técnicos y actores por igual. Ese día, el rodaje estaba programado para un capítulo que, en teoría, era sencillo: el malentendido del patio. El guión, escrito por don Roberto, giraba en torno a una carta perdida que causaba un caos cómico en la vecindad. El Chavo y Kiko se peleaban por quien la había encontrado, don Ramón intentaba esquivar al señor Barriga, y doña Florinda, como siempre, ponía orden con su actitud altiva. Era el tipo de episodio que los fans adoraban, lleno de malentendidos y cachetadas. Pero desde que llegamos al foro, se sentía una tensión que no se explicaba con el calor o el cansancio. Los técnicos susurrábamos entre nosotros, porque algo no estaba bien. El set, con sus paredes descascaradas, el barril del Chavo, el tendedero de doña Cleotilde y la puerta de don Ramón, parecía el mismo de siempre, pero el aire estaba pesado, como si todos supiéramos que algo iba a romperse. Florinda Mesa llegó al set como un torbellino. Siempre había sido una presencia fuerte, no solo como actriz, sino como alguien que opinaba sobre cada detalle, los guiones, las tomas, el maquillaje, incluso la música. Su relación con don Roberto, tanto personal como profesional, le daba un peso que a veces incomodaba al resto del elenco. Pero ese día, su actitud era diferente, casi desafiante. Desde el calentamiento, empezó a dar órdenes, que las luces estaban mal colocadas, que el vestuario de la Chilindrina no era el adecuado, que el guión necesitaba más fuerza. Don Roberto, desde su silla de director, intentaba calmarla, con esa paciencia que siempre lo caracterizaba, pero se le notaba tenso, apretando su cuaderno de notas como si fuera lo único que lo mantenía anclado. El elenco estaba al borde de la paciencia. Carlos Villagrán, Kiko, estaba más callado de lo normal, ajustando su gorro de marinero con una mueca que no disimulaba su fastidio. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, susurraba con Rubén Aguirre, el profesor Girafales, y los dos intercambiaban miradas que decían ya no aguanto. Edgar Vivar, el señor Barriga, normalmente el más tranquilo, leía el guión con el ceño fruncido, como si no estuviera convencido de lo que iba a grabar. Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, que había estado enfermo y apenas había vuelto al set, fumaba un cigarro en un rincón, con una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico. La única que parecía ajena al drama era Angelines Fernández, doña Cleotilde, que charlaba con un maquillista sobre una receta de pozole, como si quisiera ignorar la tormenta que se avecinaba. Cuando empezó la grabación, las cosas se salieron de control más rápido de lo que nadie esperaba. La primera toma fue un desastre. La escena inicial,
donde el Chavo y Kiko discutían por la carta, se interrumpió porque Florinda dijo que la iluminación no la favorecía. No se me ve bien la cara, dijo, cruzada de brazos, mientras los técnicos corrían a ajustar los reflectores. Don Roberto asintió, pidió el cambio, pero su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo. En la segunda toma, Florinda se quejó de nuevo, esta vez del guión. Doña Florinda no hablaría así, dijo, exigiendo que su personaje tuviera una línea más autoritaria. María Antonieta rodó los ojos, y Carlos Villagrán dejó escapar un suspiro que se escuchó hasta en la cabina de edición. Hasta don Ramón, que normalmente se mantenía al margen, murmuró algo sobre dejar de complicar las cosas. La tercera toma fue el punto de quiebre. Florinda empezó a dar indicaciones directas a los actores, como si ella fuera la directora. Carlos, más energía en tu berrinche, le ordenó a Villagrán. María, no hagas esa cara, la Chilindrina no es tan dramática. Luego se volvió hacia Rubén Aguirre y le dijo que su entrada como el profesor Girafales era poco creíble. El foro se quedó en un silencio incómodo, roto solo por el zumbido de las luces. Don Roberto intentó intervenir, diciendo que el guión estaba bien y que debían seguir, pero Florinda lo cortó con una frase que hizo que todos nos congeláramos. Roberto, si queremos que este programa siga siendo el mejor, tiene que hacerse como yo digo. El silencio que siguió fue como un golpe. Nunca, en mis 4 años en Televisa, había visto a alguien hablarle así a don Roberto en el set. Él era el creador, el alma del Chavo, y aunque siempre escuchaba opiniones, su palabra era la última. Pero Florinda, con una mezcla de seguridad y desafío, parecía decidida a tomar las riendas. Carlos Villagrán dejó caer el guión al suelo, no con dramatismo, sino como si ya no pudiera más. María Antonieta cruzó los brazos, con una mirada que ardía. Rubén Aguirre se quitó los lentes del profesor Girafales y los puso sobre una mesa, como si quisiera quitarse el personaje de encima. Hasta don Ramón, que siempre evitaba los conflictos, apagó su cigarro con más fuerza de la necesaria y murmuró: «Esto no es la vecindad, esto es un circo». Don Roberto intentó retomar el control, pidiendo calma, pero la tensión ya era una bomba a punto de estallar. Y entonces, en la cuarta toma, Florinda llevó las cosas a un extremo que nadie vio venir. En medio de una escena donde doña Florinda regañaba a don Ramón por la carta perdida, ella se salió del guión por completo. Se acercó a don Roberto, que estaba en el set revisando una toma, y dijo, en voz alta para que todos la oyeran: «Roberto, si queremos que este programa sea nuestro, tenemos que mostrar quién manda aquí. Vamos a improvisar algo que el público no olvide, algo que deje claro que esto es nuestro». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Florinda tomó a don Roberto del brazo, lo jaló al centro del set, y lo besó. No era un beso de actuación, no era doña Florinda besando al profesor Girafales en una escena romántica. Era un beso real, apasionado, fuera de personaje, que rompió cualquier ilusión de estar en la vecindad. El foro entero se quedó helado. Desde mi cabina de edición, vi en los monitores cómo los actores se paralizaban. Carlos Villagrán dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. María Antonieta dejó escapar un «no puede ser», que resonó en el set. Rubén Aguirre apretó los puños, y Edgar Vivar, el señor Barriga, simplemente bajó la mirada, como si no quisiera ser parte de eso. Hasta Angelines Fernández, que había estado callada, abrió los ojos como platos, con una mano en la boca. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para destrozar todo. Don Roberto, visiblemente incómodo, se apartó suavemente y miró a Florinda con una expresión que mezclaba sorpresa, confusión y algo que parecía enojo contenido. Intentó retomar la grabación, diciendo sigamos con la toma, pero el daño estaba hecho. El elenco explotó. Carlos Villagrán fue el primero en hablar, con una voz que temblaba de furia: «Esto no es un circo, Florinda. Esto es el Chavo, no tu show personal. Si quieres mandar, haz tu propio programa». María Antonieta lo respaldó, dando un paso adelante. «Estoy harta. Llevo años dando todo por este programa, y no voy a dejar que lo conviertas en un capricho. Esto es de Roberto, no tuyo». Rubén Aguirre, que siempre era el más diplomático, no se contuvo esta vez.
Esto es una falta de respeto al trabajo de todos nosotros, dijo, mirando a don Roberto como pidiéndole que pusiera orden. Hemos dado la vida por esta vecindad, y no merecemos esto. Edgar Vivar, que raramente levantaba la voz, añadió, si esto es lo que quieren, yo no formo parte. Don Ramón, con su calma característica pero con una mirada que cortaba, simplemente dijo, ya no puedo con esto, Roberto. Esto no es lo que era. Angelines Fernández, la última en hablar, se acercó a don Roberto y le dijo, en voz baja pero firme, tú sabes que esto no está bien. Uno por uno, los actores empezaron a salir del set. Carlos Villagrán se quitó el gorro de Kiko y lo tiró al suelo, con una furia que no era actuada. María Antonieta lo siguió, arrancándose las trenzas de la chilindrina como si quisiera dejar atrás el personaje. Rubén Aguirre y Edgar Vivar se fueron juntos, sin mirar atrás. Don Ramón fue el último, apagando otro cigarro antes de salir, con una tristeza en los ojos que me partió el alma. Angelines Fernández, siempre tan dulce, se detuvo un momento en la puerta, miró a don Roberto con una mezcla de pena y decepción, y salió. El set quedó vacío, salvo por don Roberto, Florinda, y un puñado de técnicos que no sabíamos qué hacer. Desde la cabina, vi todo en los monitores, y juro que sentía el corazón en la garganta. Don Roberto se quedó parado en el centro del set, con el guión en la mano, mirando el barril del chavo como si quisiera encontrar respuestas en él. Florinda intentó hablarle, diciendo algo sobre mostrar fuerza y hacer el programa más grande, pero él levantó una mano, pidiéndole silencio, y salió del foro sin decir una palabra. Los técnicos nos miramos entre nosotros, sin saber si debíamos apagar las cámaras o seguir grabando el silencio. Al final, el director de piso dio la orden de parar, y el set quedó en penumbra, como si la vecindad misma estuviera de luto. Ese día marcó un antes y un después. Las consecuencias del incidente se sintieron de inmediato. El elenco, que ya estaba fracturado, nunca volvió a ser el mismo. En los días siguientes, las grabaciones se reanudaron, pero la química que había hecho de El Chavo algo mágico se había roto. Carlos Villagrán apenas hablaba con Florinda, y cuando lo hacía, era con una frialdad que se notaba incluso en las escenas. María Antonieta, que siempre había sido profesional, llegaba al set, hacía su trabajo y se iba sin quedarse a charlar, algo que antes era impensable. Rubén Aguirre y Edgar Vivar intentaban mantener la paz, pero se notaba que estaban desanimados. Don Ramón, cuya salud ya estaba frágil, parecía más ausente, como si una parte de él se hubiera quedado en ese día. Hasta Angelines Fernández, la más conciliadora, empezó a mantener distancia, limitándose a sus escenas sin participar en las bromas que antes llenaban los descansos. La relación entre don Roberto y el elenco también cambió. Él seguía siendo el líder, el creador, pero se notaba que cargaba con el peso de lo que había pasado. En los ensayos, intentaba mantener el ánimo, pero sus chistes ya no sacaban las mismas risas. Una vez, mientras editaba una toma, lo vi sentado solo en el set, mirando el barril del Chavo con una expresión que no puedo describir. Era como si supiera que algo se le escapaba de las manos. Con Florinda, la dinámica era aún más complicada. Aunque seguían juntos, se notaba una tensión que antes no existía. En el set, ella seguía dando opiniones, pero don Roberto la cortaba con más frecuencia, como si quisiera evitar otro desastre. Los técnicos empezamos a notar que los actores evitaban interactuar con ella fuera de las escenas, y los rumores de que Florinda quería controlar todo se volvieron un tema constante en los pasillos de Televisa. Con los directivos, las cosas fueron aún peores. Al día siguiente del incidente, don Roberto fue convocado a una reunión de emergencia con los ejecutivos de Televisa. No estuve ahí, pero los rumores corrieron como pólvora. Según un amigo que trabajaba en las oficinas, los ejecutivos estaban furiosos, no solo por el caos del rodaje, sino porque el incidente había expuesto las fracturas internas del programa. Dijeron que El Chavo ya no era viable si el elenco no podía trabajar en armonía. Algunos culparon directamente a Florinda, diciendo que su actitud estaba saboteando el programa. Otros señalaron a don Roberto, argumentando que no había sabido controlar la situación. La reunión terminó con una orden clara: el capítulo no se emitiría, nunca. La cinta, o lo poco que se grabó,
fue enviada a una bóveda de Televisa con instrucciones estrictas de no tocarla, no editarla, no mencionarla. Yo mismo transferí la cinta a los archivos, y mientras veía las imágenes en el monitor, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Las pocas tomas que teníamos eran un desastre, actores fuera de personaje, miradas de enojo, el beso que rompió todo. Pero también había algo en esas imágenes, un eco de lo que el Chavo había sido. En una de las tomas interrumpidas, don Ramón le decía al Chavo, en un momento de improvisación: «Tú no te preocupes, pequeño, aquí todos nos cuidamos». Era una línea fuera del guión, pero dicha con tanto corazón que me hizo pensar en lo que la vecindad representaba, una familia, aunque fuera imperfecta. Ese día, esa familia se rompió. Desde entonces, todo se desmoronó lentamente. Las grabaciones continuaron, pero el ambiente era frío, profesional, sin la chispa de antes. Los actores cumplían con sus escenas, pero las risas en el set eran forzadas, los descansos silenciosos. Carlos Villagrán empezó a hablar abiertamente de dejar el programa, diciendo que ya no se sentía parte de él. María Antonieta, que había sido una de las más leales, comenzó a negociar contratos para otros proyectos, como si quisiera escapar. Rubén Aguirre y Edgar Vivar intentaban mantener la unidad, pero incluso ellos parecían agotados. Don Ramón, cuya salud empeoraba, asistía a menos grabaciones y cada vez que lo veía, parecía más delgado, más apagado. Angelines Fernández, siempre la más maternal, intentaba mediar, pero hasta ella confesó una vez, en un descanso, que esto ya no es lo que era. Los directivos, por su parte, empezaron a presionar más. Querían modernizar el Chavo, cambiar el formato, añadir nuevos personajes, pero don Roberto se resistía. Decía que la vecindad era intocable, que cambiarla sería traicionar a los fans. Pero después de ese día, parecía que hasta él estaba perdiendo la batalla. Los rumores decían que los ejecutivos ya estaban planeando cancelar el programa, usando el incidente como excusa para justificar recortes. Algunos decían que Florinda había hablado directamente con los directivos, intentando salvar el programa con nuevas ideas, pero solo logró empeorar las cosas, porque el elenco ya no confiaba en ella. En 1992, El Chavo terminó oficialmente. Televisa dio razones vagas, cambios en la programación, nuevos proyectos, evolución del mercado. Pero todos en el foro sabíamos la verdad. Ese día en abril de 1989, cuando Florinda quiso imponer su autoridad y el elenco se rebeló, fue el principio del fin. La cinta del capítulo enterrado sigue en alguna bóveda de Televisa, o eso creo, porque nadie la ha visto desde entonces. Los rumores dicen que hay copias piratas circulando en el mercado negro, pero nunca he encontrado una. Algunos técnicos juran que don Roberto intentó sacarla al aire en secreto, pero que los ejecutivos lo detuvieron. Años después, en una reunión con antiguos compañeros de Televisa, alguien sacó el tema del capítulo perdido. Un guionista que había trabajado con don Roberto dijo que ese día no fue solo un desastre, sino el momento en que el Chavo dejó de ser una familia. Dijo que don Roberto nunca habló del incidente en público, pero que, en privado, admitió que ese beso, esa ruptura en el set, fue como perder un pedazo de su alma. Florinda, por su parte, nunca se disculpó, o al menos no que yo sepa. Los actores siguieron sus caminos, algunos con éxito, otros con rencores que nunca sanaron. Pero la vecindad, ese lugar donde todos nos sentíamos en casa, se quedó atrapada en ese día, en ese foro vacío, en ese guión arrugado en el suelo. Cada vez que veo un capítulo de El Chavo en una tele vieja, o escucho las risas de los niños en un barrio, pienso en ese día. Pienso en el Chavo y Kiko discutiendo por una carta, en don Ramón esquivando al señor Barriga, en doña Florinda dando cachetadas. Pero también pienso en el set vacío, en los actores saliendo uno por uno, en don Roberto mirando su guión como si fuera lo último que le quedaba. Ese capítulo nunca salió al aire, pero para mí, y para todos los que estuvimos ahí, fue el momento en que la vecindad se rompió, y con ella, una parte de lo que nos hacía soñar.